Para comprender este tema, primero tenemos que comprender el contexto en donde nos encontramos. Actualmente las sociedades se ven exageradamente polarizadas, donde hay grupos sectarios que no intentan comunicarse entre sí, que ya la idea de la comunicación y de la idea de encontrar un acuerdo es casi imposible. Eso principalmente por el contexto tecnológico e informativo en el cual nos encontramos, donde hay un mundo utópico y un mundo personalizado para cada quien, donde sus opiniones son las que importan y sus opiniones son las absolutas, negando una idea de justicia y de comunicación tan imprescindible para el desarrollo de cualquier sociedad. Eso nos lleva a diferentes puntos donde nos damos cuenta de que la democratización de la cultura sobrepasó la formación de una cultura democrática. Y sé que suena un poco complejo, pero el desarrollo de una cultura democrática se basa en el desarrollo de la moral y la ética de las propias personas, en las virtudes y buenas acciones morales y éticas de cada persona. Para comprender esto tenemos que saber la diferencia entre ética y moral. La ética en principio es universal, es el bien y el mal universal que nos arropa a todos, esa naturaleza del hombre que tanto oímos hablar. Y la moral son las buenas acciones según la tradición y conocimiento y formación de cada persona. Es decir, las actitudes de un buen cristiano es la moral del cristiano. Las actitudes del buen ciudadano es las actitudes del hombre bueno, que son elementos distintos, pero imprescindibles para la educación. Actualmente nos damos cuenta, gracias a estas ideas totalmente polarizadas, que la aserción de una minoría dentro de la sociedad es sumamente compleja. No existe un discurso en el cual se llega a un punto medio entre ellos, sino o te apartas o te absorbo lo suficiente para que te vuelvas parte de mí y desaparezca tu identidad. Y eso es un punto muy complejo por escasez de buenas virtudes. Las sociedades son buenas si las personas que las componen son buenas. Las sociedades son malas si las personas que las componen son malas. Y ahí entra la educación moral. La educación moral no es más que la educación de las buenas virtudes en las aulas de clase. Buenas virtudes que son la fortaleza, la templanza, la ciudadanía cívica, todos esos elementos que forman a una buena persona, que forman a un señor, a una persona, a una mujer de bien. En nuestra sociedad venezolana y latinoamericana es muy común la tradición judeocristiana, donde la mayoría de colegios privados en principio siguen una tendencia religiosa. Muy pocos son laicos realmente. Esta tendencia religiosa no es más que la explicación de su dogma, pero también las actitudes moral del buen religioso, del buen cristiano o de cualquier otra tradición religiosa de Medio Oriente, que son las clásicas que tenemos aquí. Y ese punto es muy importante, porque nos demuestran cómo se forma un buen colegio o un buen centro educativo de buenas morales y buenas actitudes. Eso nos lleva al punto de que, ok, la educación moral nada más la pueden llevar religiosos. No, la educación moral la puede llevar quien sea que tenga la buena virtud de intentar enseñar a las personas con buenas actitudes y buenas formas de actuar. Por lo menos, aquí en Barquisimeto, que es la ciudad donde nos encontramos, hay varios colegios laicos. En Independencia, por ejemplo, es uno, y tienen actitudes y materias como familiar, filosofía, los cuales son interesantes y pueden desarrollar la actitud de un buen pensamiento crítico. Si nos vamos a las universidades, la única universidad aquí en Venezuela, nada más hay dos, que se pueden considerar al menos cristianas, es la Metropolitana en Caracas y la Católica también en Caracas. Pero entonces eso nos deja que en las universidades no se puede educar moralmente a las personas. No. Para educar a alguien, en principio la persona que educa tiene que ser de buenas virtudes. Por lo menos un ingeniero que tenga su empresa y aparte de tener su empresa enseña en X universidad, el ingeniero en su empresa no puede ser la persona más incorrecta que existe. No, primero tiene que ser una persona de bien, una persona de virtudes, para poder explicar cómo ser una persona de virtudes en el mundo profesional. Entonces ahí es donde entra la moral en la universidad. Cómo los educadores, como las personas que integran la universidad son personas de buenas actitudes. ¿Y cómo se crea una institución de educación moral? En principio, esto es mucho más de tema de bachillerato y de primaria, es que los padres y la institución mantengan una cohesión unificada en las ideas que se quieren implementar. No se puede explicar en las aulas de clase la justicia
mientras en la casa no se plantea ni por loco ese tema. O la educación cívica, ser buenos ciudadanos, cuando el padre y la madre son personas malhechores, no se puede. Tiene que haber una cohesión definida en lo que se explica en la casa y lo que se explica en el colegio. El colegio, la institución, debe administrar de buena forma la educación de los educadores y de las personas que trabajan por ahí. Es decir, el colegio se tiene que encargar de formar a los profesores para que formen a los alumnos. Porque es verdad, los profesores se forman en cualquier lado, cuando ya la institución no le puede dar libre albedrío a enseñarles lo que sea y lo que se le antoje a las personas. Eso puede desembocar en muchos elementos incorrectos. En principio se tiene que formar al profesor para que sepa formar a los demás en buenas virtudes. Y eso lo tiene que asegurar la institución. Si la institución no te asegura eso, sino que es viva la pepa, el profesor viene cuando quiere, todo eso elimina el ideal de una educación correcta. Y en tercer lugar, el centro educativo se tiene que encargar en formar a esas personas realmente, en utilizar una estructura de materias, una estructura de ideales para que las personas sean personas de bien al final y que puedan desarrollarse una idea de virtud mayor a la que se tiene. Al final de cuentas, ese es el secreto de mantener una buena sociedad, que viva en democracia, que viva en diálogo, manteniendo personas de buenas virtudes. Muchos cristianos afirman que las grandes crisis que tiene el mundo ha sido por escasez de santos. Bueno, eso si se observa en una perspectiva cristiana. Las grandes crisis del mundo han sido por escasez de personas de virtud, escasez de personas que complazcan y observen la justicia como algo correcto y necesario. Y eso es un elemento importante que tenemos que reconocer. Las personas que se dedican a la educación tienen que desarrollar esa moral para poder crecer tanto en sociedad como en personal.